noches, bienvenidos a En Contraste. Como cada jueves estaremos abordando temas de interés para los guatemaltecos. Y es que en aproximadamente 2 años los ciudadanos de este país estaremos enfrentándonos a un nuevo proceso electoral. Recientemente, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que en la próxima contienda podrían estar participando aproximadamente 40 partidos políticos. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene que en esta contienda estén participando tantas agrupaciones? Para abordar el tema y desarrollarlo me acompañan los invitados de esta noche. Por una parte, el diputado Héctor Aldana de la bancada Vamos y también miembro de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, y me acompaña el abogado y analista, el licenciado Diego Sagastume, a quienes les doy la bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Jackie, buenas noches. Bueno, precisamente comenzando a abordar el tema, me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen en relación a estas declaraciones que da la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué es tan relevante esta situación para este organismo? Bueno, empecemos porque sí es real, es decir, alrededor de 40 agrupaciones, por no decir más, pudieran estar en esta contienda electoral, dadas las circunstancias de que hay una libertad de asociación consagrada en nuestra Constitución y que muchos partidos se están formando. Hoy tenemos partidos que lamentablemente no han llevado o no han terminado el proceso de cancelación por las circunstancias en las cuales está el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que hay alrededor como de 7 a 9 organizaciones que no alcanzaron un escaño en el Congreso de la República y además no obtuvieron los votos necesarios en la pasada contienda para poder sostenerse como partido político. El asunto es que como el Tribunal Supremo Electoral, que no está integrado por mucho tiempo, no han podido conocer algunos mecanismos de impugnación que estos partidos han presentado. Entonces, todo eso da a entender como que estos partidos ya deberían de estar cancelados, pero sin embargo pudieran tener la oportunidad de poder participar en la siguiente contienda electoral, sumado a las asociaciones, a los grupos de partidos políticos que están próximos a constituirse como tal y que ya pudieran tener la luz verde para poder participar. ¿Qué ocurriría en el caso, por ejemplo, que no se llegue a culminar ese proceso de cancelación, licenciado? Es muy delicado. Yo creo que la etapa que estamos viviendo como país ahorita es sumamente delicada desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista estructural del país. Porque realmente, como lo decía el diputado Aldana, tenemos más de 1 año y fracción en que el Tribunal Supremo Electoral, como dice la ley electoral, se integra por 10 miembros, 5 titulares y 5 suplentes, y hay 4 titulares que están ausentes producto de un proceso judicial, y no se ha podido, como bien lo decía, resolver todos estos procesos, digamos, de cancelación en definitiva de varias instancias políticas, y eso trae muchísimas consecuencias a lo largo del camino. ¿Por qué? Hay impugnaciones con relación a lo que se había resuelto anteriormente, hay procesos de cancelación que se quedaron varados, se quedaron a medias, y el país no está para detenerse, mucho menos en temas electorales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Recordemos que el año entrante viene un cambio de autoridad. El cambio de autoridad lo que va a causar es que entre el cambio y el inicio, digamos, o la convocatoria de elecciones, va a haber escasos 9, 8 meses. ¿Y eso qué significa? Que en 8 o 9 meses van a tener que hacer los procesos express para poder resolver los temas. Y esto no se trata de tomar un proceso electoral, que es el futuro del país, porque es a la persona que van a llevar, entre otros muchos, a la presidencia de la República, a la vicepresidencia de la República, entre otros cargos de elección popular. No se puede tomar estas cosas a la ligera. Y creo que estamos en un punto de caos, y ya estábamos en un punto de caos cuando suspendieron a los 4 titulares. Imaginemos hoy. Hoy estamos viendo un panorama, un cartón de lotería mucho más grande con los partidos políticos que se están anunciando, y aún no ha terminado la creación, porque tan solo hace 2 días se anunciaba otro potencial partido político. Y se anunciaba en los medios de comunicación de una forma muy particular, ¿verdad? Pero estamos hablando entonces de que si no se llega a culminar este proceso de cancelación, estos aproximadamente 12 partidos que quedaron fuera tras no obtener los votos en la contienda anterior, ¿tendrían la posibilidad de participar en el próximo proceso electoral, o qué pasaría en ese caso?
Pues pudiera ser que sí, porque lamentablemente no tendríamos un procedimiento fenecido de lo administrativo. De cancelación, claro. Todos tienen un mecanismo de defensa y dentro de ese mecanismo de defensa ellos lo han hecho ver. El problema es que, como bien lo decía el colega Sagastume, no tenemos ahorita un Tribunal Supremo Electoral integrado que pueda conocer. Inclusive se vienen los suplentes y quieren integrar y tienen una pugna a lo interno, y es que lamentablemente estamos ante una situación atípica donde 4 de esos magistrados se encuentran por una situación legal, están separados. Entonces los que debían integrar el cambio de presidencia, entonces todo eso se formó un limbo jurídico que no se podía solventar. En la Comisión de Asuntos Electorales nosotros invitamos a los suplentes y a la que está de presidenta en funciones, pudiéramos decirlo, para que pudieran trabajar todos esos aspectos que son propiamente electorales, porque necesariamente es que conozcan. Pero en el supuesto de que no puedan ser cancelados, perdóneme, pero yo pudiera decir, no se ha llevado el proceso de cancelación, participe. Eso pudiera ser. Esto daría para un programa adicional de lo que podría estar ocurriendo y los escenarios que podríamos estar viviendo dentro de 2 años. Pero también hay algo más que ustedes sacan aquí sobre la mesa, y es el tema de que el próximo año ya tendría que estar integrada los nuevos magistrados tomando el cargo. ¿Cómo ven ustedes este proceso, tomando en consideración que, como usted dice, hay una presidenta en funciones y hay algunos magistrados titulares que no están en sus puestos? Hay mucha ilegalidad. Yo creo que lo que tenemos que llevar a la población a entender es que todo esto ha llevado muchas ilegalidades a lo largo del proceso. Recordemos que primero se protegieron a los 4 titulares, se decía que estaban de vacaciones, luego se logró a través de un proceso judicial, a través de un proceso penal, suspenderlos dentro de sus funciones como titulares, producto de una investigación de la adquisición del TREP. Recordemos un poquito, tenemos que hacer un poquito de historia porque estamos donde estamos hoy. Y esto viene del proceso electoral anterior, 2023. ¿Y qué nos trae hoy acá? Bueno, tenemos un Tribunal Supremo Electoral cuyos 4 de 5 titulares están fuera. Eso es un hecho. Y producto de eso no se ha podido resolver, no solo no se resuelve nada, el tribunal no camina en lo absoluto. Y eso es un retroceso en temas no solo legales, sino en aras de la defensa de la real democracia, como la Constitución Política de la República de Guatemala la denomina. Porque aquí se ha tratado de manipular el término democracia, el término república, no aquí en este foro, pues, pero en el país se ha tratado de hacer eso. Y creo que es importante que en este país entendamos que esa crisis en la que estamos, vamos a continuar en esa crisis si no logramos buscar una solución pronto. No tenemos que esperar, y esa es mi humilde opinión, no deberíamos de esperar a marzo del año entrante, cuando sea el cambio de las autoridades electorales, sino deberíamos ya de empezar a buscar una solución para poder sustituir a esas 4 personas titulares, para darle otra vez las atribuciones al Tribunal Supremo Electoral y que resuelva y que conozca todas las cosas que tiene que resolver. Y es que pareciera que falta mucho, se dice 2 años, pero el tiempo pasa muy rápido, y en ese contexto también me gustaría preguntarles si va a existir entonces algún problema al momento de que tomen posesión los nuevos magistrados si no están los titulares. ¿Podría ser eso causar algún inconveniente al momento de que se dé ese cambio de mando? No debería de tener ningún problema, porque recordemos que quien tiene que convocar a la comisión postuladora para este tema es el Congreso de la República, y eso lo tiene que hacer aproximadamente en el mes de septiembre. Entonces, entre octubre y noviembre pues se hace la integración, entonces tendrían tiempo suficiente para poder hacer la convocatoria de los profesionales que quisieran entrar para optar al cargo de titulares y suplentes en el Tribunal Supremo Electoral. Pero hasta en la propia ley electoral existe una contradicción, porque el artículo 123 dice que la comisión, el Congreso evaluará de 40 candidatos, y el artículo 141 menciona de 20, o sea, es hasta chistoso ver que la propia ley se contradice. Pero independientemente de eso, las personas que lleguen tendrán muy poco tiempo para entender primero cómo es el derecho electoral. El derecho electoral es bien complejo. Correcto. Tiene que entender cómo se dan las mesas electorales, cómo es la logística de eso. Y ya van a tener de frente el próximo proceso. Estarían a 7, 8 meses para la convocatoria de elecciones. Entonces va a ser un tiempo bien limitado. Pero este Tribunal Supremo Electoral va a estar a cargo de 2 elecciones.
Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, la responsabilidad que ellos tienen. Nosotros, yo soy fiscal, en este momento soy representante de la organización política a la que represento y hemos llevado a cabo junto con el Tribunal Supremo Electoral la actualización de muchos de los manuales, muchos de los reglamentos, que son los que van a regir para el siguiente proceso electoral. Pero no será suficiente si la cabeza, es decir, los que van a estar en el Tribunal Supremo Electoral no entienden la dinámica de lo que es un proceso electoral, la magnitud, 29,000 mesas electorales, cuántos distritos hay y en general cuántos centros de votación, cuáles son los centros de votación nuevos. Entonces casi que van a llegar a sentarse para echar a andar algo que ya tiene que estar encaminado, y eso lo tienen que dejar los actuales magistrados. Y el problema es que con esas diferencias que puedan tener, no sé cómo van a dejar la casa. No sé si va a ser un reguero la casa, porque vamos a tener que ver cómo la ordenamos para el siguiente proceso electoral. Y tomando en consideración esto que hace mención el diputado Aldana, ¿cómo está entonces manejando el Tribunal Supremo Electoral el proceso de creación de esos nuevos partidos políticos? Porque se supone que debe de haber un formato en donde se tienen las 25,000 firmas para que no vuelva a ocurrir y no se existan los señalamientos que se dieron en la contienda anterior de que habían personas que incluso estaban fallecidas y estaba ahí aparecida su firma y su DPI. Ahí se han regulado esos controles, se han fortalecido esos controles de alguna manera. Prácticamente por lo que ustedes me cuentan, no lo es. Recordemos que todo es un proceso. En la vida todo es un proceso. Nosotros en lo individual, desde que nacemos hasta que morimos, todo es un proceso. Igual es todos los temas legales. La creación de una persona jurídica como un partido político tiene un proceso. Primero es todo la constitución del comité pro formación del partido político, luego se recauda toda esa cantidad de firmas o se afilia a las personas al partido político, se adhieren, es el término correcto, luego se adhieren y se crea, ya se pasa a esa instancia de creación del partido político y luego ya viene la capacidad del partido político de poder participar en una elección. Pero así como hay un procedimiento, también hay distintas instancias dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y están obviamente las instancias electorales que están encargadas de llevar a cabo todo el proceso. De velar que se lleve. Esas obviamente no dependen en sí tanto del Pleno del Tribunal Supremo Electoral para poder tomar decisiones. Su trabajo siguió, digamos, o debió haber seguido en todo este proceso. Sin embargo, hay una etapa dentro del proceso que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral sí tiene que intervenir. Y sería muy interesante ver cómo le van a jugar la vuelta a la ley, que es una ley de rango constitucional, o cómo van a hacer para realmente inscribir esos partidos finalmente. Es muy cuestionable, digamos, que puedan decir ahorita que va a haber más partidos de los que había antes si el Tribunal Supremo Electoral no puede tomar decisiones en pleno. Entonces hay muchas cosas cuestionables. Cuestionábamos al inicio el tema de las cancelaciones, de las impugnaciones, ahora la creación de partidos políticos. Yo creo que tenemos mucha tela que cortar y tenemos que analizar muy despacio todo este tema, porque no solo no vamos a poder cancelar los anteriores, sino no vamos a lograr ver creación de nuevos con este caos jurídico que tenemos ahorita enfrente nuestro, provocado, porque ojo, provocado por la actuación de 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral en vigor. ¿Consideran ustedes en algún momento que esto podría llegar a retrasar la fecha de la próxima contienda? No creo que vaya a haber un retraso en eso. Lo que sí es que van a haber ciertas cosas que vamos a tener que arreglarse ya. Se tienen que arreglar ya. Y prueba de ello es que estamos ver qué cosas se tienen que actualizar en esos manuales que van a servir para la siguiente contienda electoral. Por ejemplo, el cierre del padrón electoral, es decir, cuántas personas están habilitadas para votar. Es un tema fundamental con el cual se va a establecer en dónde se abren nuevos centros de votación, cuántas mesas vamos a necesitar, cuántas papeletas. Es decir, toda esa logística sí lleva bastante tiempo.
tiempo. Que se vaya a atrasar, yo no lo creo. Lo que sí es que vamos a correr. Y entonces dentro de ese corre y corre, más de algún cabo suelto pueda quedar. Ese es el riesgo que pueda haber. Yo tengo confianza en que las personas que se vayan a postular para magistrados será gente comprometida, gente que de verdad venga a velar por el voto de la población guatemalteca, porque ese es su único trabajo, velar porque la población que decidió por X o Y personaje o persona, entonces se respete la voluntad de ellos. Es lo único que tienen que hacer. El asunto es que cuando ya se quieren meter a temas que no les atañe y si no entienden el tema del derecho electoral, entonces sí vamos a vernos en un problema, porque recordamos que durante el proceso electoral se dan muchos temas de impugnaciones, se da tema de campaña anticipada, todo eso ya se está llevando a cabo, pero el problema es que los nuevos magistrados, ¿qué criterios van a tener? ¿Cómo van a aplicar esa norma? Entonces yo sigo creyendo y confío que el siguiente proceso electoral se va a llevar a cabo en las fechas obviamente establecidas, pero bajo qué circunstancias es la espinita que yo tengo, porque van a tener muy poco tiempo los magistrados nuevos que van a llegar para ese proceso electoral. Y como usted dice, es un proceso que lleva logística, que lleva personal, que lleva recursos también, y en el 2023 el presupuesto que se asignó para ese proceso electoral era de 1.100 millones. Un número bastante elevado. ¿Cómo ven ustedes que vaya a ser ahora este nuevo proceso, tomando en consideración la tecnología que hay que implementar, lo que hacía alusión el diputado, el personal, la logística que va a requerir? Esto lleva a un punto de reflexión, creo yo, ahorita interesante. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, la semana pasada salía la persona que está ocupando ahorita la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. No puedo decir la presidenta ni presidente porque realmente ella no debería estar ahorita en ese cargo, pero ella salió dando declaraciones públicas en donde decía que estaban incluso ahorita trabajando en un nuevo sistema. Eso solo va a incrementar, digamos, el costo de lo que nos va a costar. Y digo, no es porque a todos nosotros nos va a costar ese nuevo sistema. Recuérdense que la vez pasada, por lo menos en el 2023, la calculadora, como la denominaron al TREP, que no era un sistema, no era una calculadora, es un sistema de validación de datos. Así fue contratado, así está el contrato del TREP en Guatecompras, y así está también en los acuerdos propios del Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces. Y este sistema estaba hecho no solo para el sistema del proceso electoral 2023, sino para adelante. Posterior. O sea, la misma contratación del sistema dice que va a ser utilizado en otros procesos electorales. Sin embargo, ya salen dando declaraciones que ahora viene otro sistema y ahora van a utilizar a juniors técnicos 23, 27, no me recuerdo el dato ahorita, que iban a contratar para hacer este nuevo sistema. Eso nos va a incrementar costos. Adicionalmente, hay que recordar, el padrón electoral o la base sobre la cual se lleva a cabo el proceso electoral, hay un dato ahí muy interesante. Desde el proceso del 2003 en adelante, el padrón electoral sigue siendo exactamente la misma base. Entonces, ¿por qué no ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Por qué no ha incrementado? ¿Por qué el guatemalteco no ha ido un poco más a fondo y analizado las cosas que han pasado en los últimos 8 procesos electorales y ver los cambios? Si realmente ha habido cambios, si realmente ha habido mejoras, porque los procesos solo han ido en declive. Y el declive lo que nos lleva es una máxima inversión para poder resolver todos estos problemas. En declive y son cada vez más caros. Correcto. ¿Y la tecnología encarece estos procesos? Por supuesto que los encarece, más teniendo en cuenta el TREP, que hay que decirlo, habían 2 ofertas para comprar este TREP y se eligió por la que era 34 millones de quetzales más caro. Y cuando uno se dice, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? No hubo ninguna explicación razonable. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el reglamento de la ley electoral mencionaba que solamente iba a haber un solo sistema. Pero la Junta Electoral de Guatemala y de la Metropolitana contrataron su propio sistema. Entonces todo ese cruce de informaciones vino a causar un grave problema que no se trata ahora de llorar sobre la leche derramada
programa. Se trata de que aprendamos de esas experiencias y que veamos hacia adelante, porque se viene un nuevo proceso electoral. Ahora, tiene razón el doctor Sagastume cuando dice la idea del TREP es para que abarcara varios procesos electorales, pero ¿será que tenemos esa misma confianza en este TREP, dadas todas las circunstancias, dados cuántas personas ya han sido pues declaradas culpables porque tuvieron que ver en aspectos del proceso electoral anterior? Creo que no. Entonces tendríamos que ver a qué se refiere yo le llamo la presidenta en funciones, porque ella sí se presenta, que ella dice que están viendo el tema informático, pero el tema informático es una cuestión muy delicada. Correcto. Inclusive desde la óptica de cuando usted va a actualizar sus datos. A mí me comentaron un par de personas, mire, yo fui a actualizar mis datos de que voy a votar aquí en la ciudad capital y resulta que no aparecía en el padrón, y cuando revisó dónde le tocaba votar en Chiantla, Huehuetenango, y dice, ¿cómo parecía allá en Huehue? No, entonces son detalles donde tendríamos que ver que ese padrón electoral esté depurado. Las personas que han fallecido, las personas que ya no están aptas porque están suspendidas en sus derechos civiles y políticos, todo eso es la depuración. La depuración es una parte fundamental y ahí es donde entra la tecnología. Lamentablemente es quienes le meten mano a esa tecnología. Ese es el dilema. Y vamos a seguir hablando del tema de la tecnología después del corte. No se vayan. Los grandes íconos del fútbol en un gran evento. 2025, junto a las estrellas que René Higuita, Cafú, Ronaldinho, Carlos el Pibe Valderrama, Roberto Carlos y muchos más, en vivo y en directo, sábado 7 de junio a las 5 de la tarde, exclusivamente por TV Azteca Guate, el mejor canal. Muchos tienen dificultades para obtener un préstamo debido a su historial crediticio o trámites largos. En Guateprenda esto no es un problema, solo lleva el artículo que deseas empeñar y nuestros expertos lo evaluarán para darte el préstamo que necesitas. Guateprenda, el amigo que te presta más y rápido. TV Azteca Guate, el mejor canal. La belleza de Guatemala se encuentra en su gente, en sus tradiciones y en sus lugares más emblemáticos. Una ciudad llena de cultura y tradición será la Casa de la Belleza Femenina. Nos vemos en Quetzaltenango, la sede de los sueños, este 12 de julio, Miss Universe Guatemala 2025. Orgullosamente resaltando la belleza y el encanto de la mujer guatemalteca. TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos en Contraste hablando en relación a los diferentes escenarios que podríamos enfrentar los guatemaltecos en el próximo proceso electoral. Nos quedamos, diputado, con el tema de la tecnología. Si toda esta situación del TREP no hubiera ocurrido en la contienda anterior, estaríamos hablando de que se hubiera ahorrado mucho dinero entonces, porque este mismo equipo se seguiría utilizando, este mismo sistema, pero de lo contrario tiene que adquirirse uno nuevo y esto incrementa el gasto, ¿o no? Por supuesto, porque la idea que se tenía era, bueno, ya tenemos un sistema para varios procesos electorales. Sonaba muy bien. El problema es que yo me recuerdo cuando yo era fiscal nos dieron la presentación de cómo iba a ser todo y el día de las elecciones fue todo lo contrario. ¿Qué pasó? No funcionó. Inclusive, para nadie es un secreto, creo que el día de ayer salió la noticia donde el subdirector de informática pues fue enviado a juicio porque existen elementos. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué confiabilidad me puede dar este sistema? ¿Que tendríamos que hacer auditorías al sistema? Sí, definitivamente. ¿Será que este sistema está apto para un nuevo proceso electoral? Son las dudas que tenemos y para eso vamos a tener que invertir en estos expertos que nos digan si vale la pena. Si no vale la pena, entonces vamos a tener que gastar en un nuevo
sistema. Pero entonces, ¿qué debe contener ese sistema? ¿Quién nos puede orientar en decir, mire, el sistema óptimo es este? Si inclusive hasta en la contienda, no en esta que pasó, sino en la anterior en Estados Unidos, hubieron también aquellos indicios de que había una manipulación en los resultados. Entonces decimos, bueno, ¿será que debemos de confiar en la informática o regresamos mejor a la época antigua donde tenemos que contar a mano? Sin embargo, en otros países el tema de la tecnología ha sido imprescindible y ha sido exitosa. ¿Por qué en nuestro país no? Yo no diría tanto que ha sido exitosa, porque recordemos que la estructura de donde depende las entidades que crearon el TREP a nivel mundial, y como lo decía el diputado Aldana hace un rato, en Estados Unidos, recordemos el sistema que utilizaron allá en el 2020 con el fraude electoral en Estados Unidos, y aquí en Guatemala, en más de 80 países a nivel mundial se ha utilizado este tipo de sistemas, y realmente, si ustedes se ponen a analizar cada uno de esos procesos, digamos, se da cuenta que realmente cada uno de esos países ha tenido problemas con los sistemas que vienen de esta misma casa matriz. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque una cosa es que hablemos de tecnología, pero otra cosa es ver cómo está nuestra ley. Nuestra ley electoral y el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos data del 85. Del año 85, y si nos ponemos a analizar la letra muerta de cada uno de esos artículos, digamos los artículos, por ejemplo, el acta número 4 o el acta de escrutinio, como la denomina una ley y la otra la denomina el acta de otra forma, eso se tiene que llenar a mano, porque la misma ley establece los requisitos y el reglamento establecen los 14 requisitos que tiene que cumplir cada uno de esos documentos. Y eso era el TREP, dentro de todas sus malas cosas que traía. Una de las evidencias que sí marcó fue que ninguna de las 25,000 actas, o dentro de las 25,000 mesas, perdón, ninguna de las 122,000 actas que en teoría fueron cargadas al sistema, ninguna tenía por lo menos uno de esos requisitos, que era el sello. Entonces, nos damos cuenta que la tecnología nos ayuda, pero a la vez ha fomentado en otros países los fraudes electorales. Y eso no es que lo estemos diciendo hasta ahorita, pues eso es de conocimiento público y es algo que tenemos también que tener cuidado. Sobre todo, que si estamos hablando ahorita de un nuevo sistema, pero ¿quién contrató y estuvo alrededor de ese sistema? ¿Dónde estamos y por qué estamos donde estamos ahorita, que es el TREP? Ese sistema está del Tribunal Supremo Electoral actual. Entonces tenemos que abrir los ojos de qué es lo que queremos realmente como país, tomar decisiones en combinación, aprovechar la cercanía que tenemos, digamos, de estar en una comisión electoral y tener al diputado Aldana acá. ¿Por qué? Porque eso nos puede dar cierta confianza a la población de que vamos a lograr buscar los objetivos claros, de que el proceso electoral siguiente no va a estar lleno de todos los cuestionamientos anteriores. Bueno, si vemos entonces que estos sistemas han sido cuestionables, ¿qué garantía tenemos de que este nuevo sistema va a ser el efectivo? Lo que pasa es que no sabemos si vamos a tener necesidad de un nuevo sistema. Claro. Lo que pasa es que es muy cierto cuando vemos el tema del sistema, pero también cómo se llevó a cabo la logística a la hora del acta 4, porque se supone que el acta 5 era una acta que le tenían que entregar a todos los fiscales, no se las entregaron a ellos, y cuando vemos el acta 4 había muchos testados, muchos entrelineados. Entonces todo eso al empalmarlo con el sistema no cuadraba. Puede decir que necesariamente no fue el sistema el que pudo haber generado esta situación. Es que si usted me pregunta, falló lo manual y falló lo tecnológico. Yo me recuerdo un video de un fiscal de una organización política donde vio cómo el encargado del fiscal informático, que ese es un tema que hay que regularizarlo también, que agarraba las actas 4 y le dijeron, mire, váyase allá a Tikal Futura, y los mete en una mochila, las actas 4, y se va en una moto. Entonces dice uno, bueno, entonces ¿para qué tengo el sistema? No me sirve, es un estorbo. Y cuando abrieron el sistema, ya tenía datos cargados. Entonces, todos esos detalles es a lo que yo me refiero, donde tenemos que hacer una auditoría, pero una auditoría objetiva, tal vez de 2, 3 auditores internacionales que nos digan, ¿es confiable o no? ¿Quiénes tienen las llaves? ¿Quiénes tienen los accesos a la parte fundamental de ese sistema y a los datos? Es que es necesario todo eso, pero que si nos dicen que no tenemos que usar este
TREP, que la mayoría de personas que yo he consultado ya no confían en él, bueno, entonces démonos a la tarea de otro sistema, pero un sistema que nos traiga las medidas de seguridad de carácter internacional, pero también 100% infalible, no lo es. ¿Cómo se podría garantizar que ese sistema va a ser efectivo? Y me refiero al tema de, ¿podría hacerse una mesa en donde se involucren diferentes actores, como bien lo mencionaba el licenciado Sagastume? Sí, inclusive esa era la idea original de cuando se creó en el proceso anterior el fiscal informático, que cada una de las organizaciones viera cómo funcionaba y sí habían algunas cuestiones, pero de ahí, cuando vemos al proveedor que es DataSys, resulta que tenía señalamientos en Colombia y en Honduras. Claro. Yo los cuestioné, le dije, mire, ¿qué me puede decir de esos señalamientos? Se limitó a decir, no son ciertos, y sigamos con el proceso. O sea, no tenían una certeza de lo que ellos estaban haciendo. Y entonces ahí es donde ya empiezan las suspicacias de qué era en realidad. Pero no quiero caer a eso. A lo que quiero caer es legitimidad de un sistema. Es complejo porque es muy especial. Claro. El tema de Estados Unidos, el tema en Brasil también, una elección que hubieron resultados dudosos. No me van a decir que van a traer el sistema de Venezuela donde Maduro dice que ganó, pues no, si nos traen eso, entonces mejor seamos la Venezuela 2.0. Pero tenemos que defender nosotros nuestra legislación, tenemos que defender el voto de los ciudadanos, y para eso tenemos que adquirir un nuevo sistema, se va a tener que adquirir. Pero entonces usemos todos los actores y todas las mentes brillantes que tenemos en Guatemala para robustecer este sistema para que tenga la legalidad del caso. Claro. Ahora bien, con el tema de la papeleta, la magistrada Blanca Alfaro decía que va a ser una papeleta gigante la que van a tener que tener los guatemaltecos en sus manos para poder elegir a las próximas autoridades. ¿Cómo ven ustedes esta participación de tantos partidos políticos? Es preocupante, diría yo. Por otro lado, hubiera podido decir que es en pro, digamos, de un sistema que debería y que fomenta obviamente la creación de partidos políticos. Sin embargo, esa división, esto lo que estamos creando es una división entre el ciudadano. Y si ahorita hay 40, en el proceso electoral anterior fueron 30 más o menos, ahora son 40 o más, porque obviamente no hemos llegado a llenar el cupo, digamos el proceso electoral siguiente van a ser 70, ¿verdad? Y si no le ponemos un alto a ese tema, que deberíamos empezar a analizar cómo realmente le podemos poner un alto a ese tema, nunca va a parar. Y vamos a llegar a un punto en unas 4 o 5 procesos electorales donde vamos a tener 100 partidos participando. Y eso realmente nunca vamos a llegar a los objetivos que establece la misma ley, que en primera vuelta, o sea, la primera vuelta ya no nos va a servir de mucho, porque ningún partido, si hay 100, ninguno va a poder llegar a obtener el 50 más 1. Claro. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ser lógicos y coherentes con la ley que tenemos. Y poco a poco tenemos que irla madurando. Digamos, tiene muchos controles también la ley, buenos, pero hay cosas que los tenemos que implementar, digamos, para mejorar los errores que se han ocasionado en los procesos electorales anteriores. Y ahorita es el momento clave, creo yo, de poder empezar a crear controles. Yo tal vez no digo creemos más legislación, no. Creemos controles dentro de la estructura del Tribunal Supremo Electoral o dentro del proceso electoral. ¿Para qué? Para evitar lo que mencionaba el diputado Aldana. ¿Cómo es posible que las actas 4 tenían que ser entregadas a la Junta Municipal? Porque esa es la instrucción. Ahí están los instructivos, están las directrices del Tribunal Supremo Electoral, está el reglamento y la ley. ¿Y qué era lo que hacían? Varios videos en donde esto sucedió, se iban las actas. Hay actas que incluso estaban fotografiadas fuera del lugar de votación. Eso no debería de suceder y eso es responsabilidad. Y ojo, el hecho de ser voluntario el día de las elecciones es una responsabilidad ciudadana. Las personas que ocupen los cargos dentro de las juntas municipales, departamentales, las juntas que sean, es una responsabilidad hacia la nación. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacerle entender a la ciudadanía que esto no es un juego. Esto es el futuro. Cada 4 años se denomina o se determina, mejor dicho, el futuro que va a tener nuestro país, por lo menos durante los próximos 4 años. Y de eso vamos a continuar hablando después del corte. Ya regresamos. Este sábado en Enchúlame la Nave. Oye,
Oye, Churrumay, es un privilegio ir en esta limusina, ¿eh? Es yo creo que uno de los retos más grandes para Garage Customs. Esta es la bestia de Kennedy. Pero le faltan muchas piezas. Exacto. ¿Y el parabrisas? ¿Cómo crees que esto le van a poner a la limusina, Toys? No. Se molestó mucho y no quiere que me acerque a ningún carro. Este es un auto muy especial. Hacer este vidrio nos va a costar. No sé también el problema que vamos a meter con Jerry. Está el soñador aquí afuera con la quinceañera. Bienvenida aquí a Garage Customs. Esta semana termina así. Enchúlame la nave, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. La mejor programación de las tardes en la televisión. De lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía disfruta. Mujeres rompiendo el silencio, 12 de la tarde. Hechos Meridiano, 1 de la tarde. Acércate a Rocío, 2 de la tarde y 7 de la noche. Lo que callamos las mujeres, 3 de la tarde. Un día para vivir, 4 de la tarde. Doctora Lucía, 5 de la tarde. Hechos de la tarde, 6 de la tarde. Tus programas favoritos los encuentras en TV Azteca Guate, el mejor canal. Este 2025, el planeta se detiene. En exclusiva por TV Azteca Guate, Amas Guate y play.tvaztecaguate.com. Messi, comandando al Inter de Miami, buscará brillar en un torneo más. Haaland, el Cyborg, tomará el timón del City y buscará hacer historia. Mbappé, el Donatello del Madrid, con su desequilibrio y su velocidad, tratará de poner en la cima al Madrid. Sergio Ramos, al ritmo de los mariachis, harán cantar a su público y llorar a sus rivales. TV Azteca Guate, Amas Guate y play.tvaztecaguate.com te traen en exclusiva para toda Guatemala, a tu TV y dispositivos, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, del 14 de junio al 13 de julio, en vivo por TV Azteca Guate, Amas Guate y play.tvaztecaguate.com, canales exclusivos y oficiales. Antes del corte nos quedamos conversando en relación a esta papeleta gigante que ya han anunciado las autoridades del Tribunal Supremo Electoral en relación a que podrían haber 40 partidos políticos participando en las próximas elecciones. Nos decía el licenciado Sagastume que esto va a fomentar la división y después es evidente al momento de tener una papeleta tan grande. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Qué está pasando en la política guatemalteca? Bueno, hay que tomarlo en cuenta desde la parte física, sí es cierto, vamos a tener una papeleta muy grande, pero desde la óptica política, pues existen las coaliciones, 2, 3 organizaciones pues se pueden coaligar para poder postular a un determinado candidato, y desde la óptica política lo que podemos ver es que hay una oferta política bastante grande, con algún simpatizante que usted tenga en alguna organización política se puede ir con ellos, o que usted simpatiza con el candidato en ciertas ideas, entonces habría esa pluralidad, pero de que sería una boleta bastante grande, sí, pero también hay que tomar en cuenta las demás. Ahorita estamos enfocándonos en la presidencia, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta las alcaldías, corporaciones, inclusive yo me recuerdo que yo les decía la vez pasada, en las boletas para corporaciones municipales hay 340 municipalidades, pero solo en una municipalidad o en una contienda municipal es donde va la foto del alcalde, y es en la ciudad capital. ¿Por qué hacen eso? Porque no lo hacemos a nivel nacional. Les decía yo, no, porque es mucho gasto, entonces mejor quitemos la de Guatemala y seamos parejos. Entonces son aspectos que uno tiene que ir viendo dentro de esa oferta electoral. Creo que sí sería bastante variada. Ahora bien, el licenciado Sagastume hacía alusión a, bueno, entonces en la próxima contienda electoral vamos a tener 70 y la siguiente 100, o sea, hay que frenar esto, hay que regularlo. ¿Cómo se podría regular? Lo que pasa, porque al final es la participación. Es que a eso voy, es un derecho constitucional el que usted se pueda organizar, y una de las formas de organización es de partidos políticos. Entonces, si usted tiene los adeptos y tiene las personas que puedan venir y nutrir a su organización política para formarla, con que no sean fallecidos ni amigos imaginarios que usted vaya a afiliar, entonces ahí usted puede venir y ya participar en una contienda electoral, ¿verdad? Pero, ¿qué es la libertad de asociación que usted tiene, que está
está consagrada en nuestra Constitución. Entonces, si nos damos a la tarea de limitar, entonces estaríamos cayendo en un problema donde le estoy limitando un derecho a las personas. Lo que sí se debe de hacer es tratar de robustecer a esos liderazgos, poder decir que no solo vamos a formar partidos políticos que sean un mecanismo de canje, de plataforma, pero también como negocio, porque no podríamos pensar que las personas hacen un partido político por solo porque se lo voy a dar a X persona. O sea, tenemos que ver todos esos escenarios, que tendríamos que regularizarlos, seguro que sí, pero limitar ese derecho estaría complejo. Y fortalecer también los procesos, ¿no? Durante la creación, para verificar que todas esas firmas sean legítimas. Eso seguro, porque ahora oigo a una persona que dice, mire, vamos a hablar con nuestras bases para ver qué vamos a hacer si el partido político está cancelado, solo que hable con los espíritus chocarreros, dirían en el Chavo del Ocho, pero no es así. Tendrían que ponerse a ver cómo forman una organización con todo el procedimiento. Como decía el doctor Sagastume, todo es un proceso, pero un proceso que sea verificable. Y como usted señalaba también, se planteó esa propuesta de separar en algún momento la elección presidencial con las elecciones municipales. ¿Cómo se podría llegar a esto y en qué podría beneficiar un procedimiento así? Mire, yo creo que hablamos, solo para hacer un paréntesis, hablamos de la papeleta principal, pero adicionalmente está la papeleta 4, la boleta, todo lo demás. O sea, todo esto nos lleva a un crecimiento de controles. Y lo que yo me refería más que todo es, tenemos que tener mejores controles. O sea, esos son los cambios que tenemos que hacer. Y si le ponemos más controles y más requisitos a cada una de estas cosas, fortalecemos también cada una de esas instituciones. El artículo 61 de la ley electoral es muy claro. Y el Tribunal Supremo Electoral actual no cumplió ese artículo, bueno, no solo el actual, el anterior, cuando se creó este partido que hoy está cancelado al día de hoy por orden de juez competente, no cumplieron los requisitos que ese mismo artículo dice, y el requisito esencial de esas, o las atribuciones que le da, es un control de verificación de la información, verificación de que las hojas de adhesión estén completas, verificación de que la información es muy fácil. Recordemos que ahorita hay una conexión completa con el RENAP, entre el Tribunal Supremo Electoral y el RENAP. Y no solo eso, sino que encima de todo el Tribunal Supremo Electoral tiene una CIA dentro del directorio del RENAP. Eso quiere decir que la conexión es inmediata, directa y automática. La verificación de la información o la comunicación entre las dos instituciones tiene que ser de forma inmediata. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar ahorita, que todos y cada uno de los partidos que vengan ahora, porque sí tenemos que aprender del pasado, de los errores del pasado, es que todos estos controles realmente sean operantes. Si no son operantes, de nada nos sirve decir, bueno, es que vamos a tener 40 partidos políticos, pero si volvemos otra vez a lo mismo que nos sucedió ahorita, que uno de esos partidos políticos resulta ser que fue constituido con firmas falsas cuando ya están en una segunda vuelta electoral, volvemos otra vez a caer en el mismo caos. Entonces creo que es importante, digamos, crear esos controles, revisar que esos controles a través de la fiscalización sí se implementen, y bueno, viene todo un reto para este proceso electoral 2027, y yo diría, yo no puedo decir ahorita que se puede dividir, digamos, estas elecciones. ¿Por qué? Porque para poderlo hacer tenemos que modificar la ley, y para eso. Pero para más adelante, en un futuro, ¿podría ser positiva esta dinámica de hacer? Tal vez no diría yo que dividirlo de esa forma, sino más que todo yo lo que dividiría es la elección dentro del Congreso de la República. Para que no sea un cambio completo, habría que analizarlo. Hay muchas opciones a nivel mundial, hay muchos ejemplos que podemos seguir que sí han sido operantes, pero podría ser el Congreso una de las opciones, digamos, que no cambien junto con el presidente, o habría que buscar otra alternativa. Se nos está acabando el tiempo. ¿Su opinión en relación a este tema, la división de las elecciones presidenciales y las municipales? No creo que sea una buena alternativa, al menos al corto plazo. Creo que eso lo tendríamos que ver más a distancia. Inclusive nosotros en la
la Comisión de Asuntos Electorales hemos tenido a bien ver el dictamen que oportunamente se dio para la reforma de la ley electoral. Hay muchos aspectos que se tienen que ver, pero bien lo decía el doctor Sagastume, que una cosa es ver el tema de la contienda, si la podemos separar. Yo en este momento les digo no, pero sí sería bueno analizar el derecho comparado o cómo lo hacen otros países, ver si les funciona, ver si se hace secuencialmente para que no sea un boom tan de cambio, ¿verdad? Pero el problema es que estaríamos casi cada año o cada cierto tiempo en elecciones, entonces estaríamos cada vez yendo a eso, entonces creo que hay que sopesar todos esos temas. Por supuesto, ¿verdad? sería todo un proceso en el Congreso también. No, seguro. Bueno, definitivamente mucho que hablar, nos quedan muchos temas sobre la mesa, pero se nos acaba el tiempo. Esto fue En Contraste, fue un gusto haber compartido con ustedes. Muy buenas noches, gracias a nuestros invitados. Hasta luego.